Y bueno, propusiste hablar un poco del ABC, ¿no? De lo básico. Como decía Javier, es muy importante cuando empiezas a pinchar, tener claro cuáles son las bases, ¿no? Porque si no conoces bien las bases y las desprecias y vas a intentar hacer procedimientos un poquito más avanzados, probablemente en alguna ocasión te veas con limitaciones y te veas incluso en alguna situación un poquito embarazosa, ¿no? ¿Cómo lo hago en mi consulta, ¿no? Bueno, cada uno tiene su experiencia, su forma de trabajar. Javier, pues algunos problemas lo abordará de una forma quizás diferente a como los abordamos nosotros. Lo que es una realidad es que, bueno, este fue uno de los primeros artículos que se publicó allá por el año 98 del grupo de Cardinal y de Chen, donde se empezaba a hablar realmente de lo que es el sonointervencionismo, ¿no? Evidentemente al principio pues se hablaba de técnicas percutáneas, técnicas simples, no se hablaba todavía de sonocirugía, y desde ahí, pues gracias al desarrollo, sobre todo tecnológico, de los equipos, y sobre todo en un momento determinado también de la portabilidad, como veis ahí en un momento determinado, pues todas estas técnicas pasan a estar a pie de camilla en algunas ocasiones, muchas de ellas en ámbito no hospitalario, otras de ellas en ámbito más hospitalario, y ya por supuesto luego la portabilidad de estos equipos también nos permitió de una forma rápida pues entrar en el quirófano y plantear una serie de gestos un poquito más complejos. Muy importante primero el diagnóstico, la curva de aprendizaje del diagnóstico evidentemente pues sabemos que es larga y además nunca acaba, de hecho, bueno, pues cuando venimos a cursos de estos pues cada vez nos llevamos alguna píldora, algún detalle nuevo que nos comenta algún compañero o que escuchamos. Y luego, a partir de ahí, pues viene la otra curva, la curva del intervencionismo, ¿no? Ambas curvas, evidentemente, cada vez, digamos, no tienen fin porque, como digo, la tecnología nos permite cada vez ver detalles que antes pues, no podíamos sospechar, ¿no? Básicamente, hay dos tipos de gestos, como acabo de decir, gestos más simples, de los que vamos a hablar ahora, y gestos ya propios de sonocirugía, como veis aquí abajo en la foto, en las dos fotos inferiores de la derecha, que ya, bueno, pues Javier antes comentaba la tenotomía del bíceps, ¿no? Que eso pues el paciente a la hora se va a su casa, y eso pues probablemente está, como dice Javier, comenzando, ¿no? Por lo tanto hay procedimientos menores y procedimientos mayores. Esos pequeños procedimientos pues sería lo que vamos a ver ahora, y los grandes procedimientos sería el concepto de la sonocirugía. Cuando hablamos de la práctica invasiva y el control ecográfico, tenemos que diferenciar aquellos procesos que están, y en realidad nos estamos refiriendo a aquellos procesos que están meramente controlados por la propia ecografía. Los más frecuentes, que serán los que hacemos nosotros en nuestra consulta, espera que tengo que poner el lector del... ¿Tiene esto? Perdón. Sí. Lo que vamos a hacer de manera básica son las infiltraciones y las punciones. Esto es muy sencillo. Realmente todavía hay gente pues, que te está mandando pacientes para hacer una punción de enquiste de Baker, cuando es que es una tontería gigantesca, con 4 nociones básicas desde el punto de vista de ecografía. Y luego las infiltraciones. Sí que se está viendo que realmente la infiltración dirigida a la zona es mucho más efectiva. Cuando empezamos... Yo siempre me acuerdo que le decía al anestesista que teníamos en la clínica, pues si esto para vosotros tenía que ser un chollo, si es que vamos, si es que estás viendo el nervio, no sé cómo puedes andar aquí con el catéter dando calambres a ver si te acercas al nervio o no, cuando lo puedes ver directamente. Y efectivamente hoy hay día, migrado y en anestesiología es impracticable prácticamente hoy en día en cualquier centro que no haya un anestesista que conozca técnicas ecodirigidas. Por otro lado, tendemos ya cada vez más a hacer intervenciones de cirugía percutánea con ayuda ecográfica, y hay dos tipos diferentes, aquellas que son ecoguiadas, es decir, lo único que hacemos es controlar la instrumentación exclusivamente por la ecografía, de la asistida, donde se alterna la ecografía y la propia visión directa. Estamos empezando a utilizar mucho el marcaje, por ejemplo, a nivel quirúrgico, pues para saber dónde está el nervio radial profundo y hacer una incisión. El otro día a mí en la consulta del lunes, pues me vino rápido un compañero que se le había roto el tendón distal del bíceps a su tío, que le quería operar el día siguiente, y me decía, oye, ¿de dónde a dónde tengo que hacer la incisión? Eso es un aporte gigantesco, porque no cabe duda que si no tendrías que hacer una apertura más grande. Con lo cual,
a la ecografía aquí, bien de manera asistida o ya con la técnica ecoguiada, pues cada vez tiene mayor importancia. Bueno, entonces, como hemos comentado, hay una serie de técnicas que son no quirúrgicas y luego las quirúrgicas. En función de lo que hacemos, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos, lógicamente, evacuar, hacer una punción de drenaje, podemos realizar una infiltración, una inyección, con diferentes medicaciones en función de lo que utilicemos. Hacemos procedimientos que implican ya gestos donde se genera una presión positiva hacia la jeringa o incluso a veces la posibilidad de un aspirado, como mañana veremos, lo que se conoce como el barbotaje o el lavado en calcificaciones, ya sea en una fase más dura o una fase más blanda, la dilatación de espacios virtuales como son las bursas, la posibilidad de fenestrar, de promover una reacción de alguna forma inflamatoria y generar una respuesta biológica, el concepto de tenotomía. En este mismo gesto de fenestración, si a la vez hacemos alguna infusión de algún líquido, normalmente cuando hablaba antes Javier, pues del tema biológico, ¿no? Es el concepto de peppering, es decir, a la vez que fenestramos, entramos y salimos, hacemos pequeñas inyecciones de pequeños volúmenes de 0,5 o incluso un poco menos del producto que estamos utilizando. La hidrodisección, sobre todo a nivel neural, cuando queremos de alguna forma generar un espacio alrededor de un nervio que probablemente sufre un compromiso dinámico, eso por ejemplo en todo el suelo glúteo, ¿no? Se empieza a hacer gestos de este tipo y en otros niveles. También se hace sobre la asistencia de diferentes planos musculares, utilizando el espacio miofacial. Por supuesto, a la hora de realizar una biopsia en alguna patología, es fundamental pues, que esta biopsia sea guiada desde el punto de vista ecográfico para asegurarnos que estamos tomando la muestra del tejido adecuado. Ahora ya hay gestos que implican el concepto del scrapping, que puede ser también un scrapping quirúrgico, con incluso el uso de un bisturí, o como luego veremos con agujas hasta de 16, 17G, que son verdaderos bisturí, nos permiten hacer técnicas sobre todo a nivel de Aquiles y en el rotuliano. Si en el rotuliano, por ejemplo, hacemos lo que sería ya una cirugía ecoguiada asistida, como luego comentará Javier, pues hacemos el concepto de lo que se llama el shaving, cuando queremos abordar todo lo que es el paquete graso de Hoffa y su relación íntima con el peritendón profundo del rotuliano. Y luego también, en el caso, por ejemplo, de los síndromes compartimentales, podemos hacer abordajes con la apertura de la fascia, lo que sería un concepto, bueno, estamos abriendo, cortando literalmente ese espacio, y ya finalmente pues es muy útil también a la hora de hacer la extracción de cuerpos extraños. A nivel de medicación, bueno, pues tenemos toda la medicación que esté a nuestra disposición. Lógicamente, lo más común, la utilización de anestésicos si queremos hacer un test diagnóstico buscando el origen o la confirmación de un dolor, y la asociación con corticoides. Aquí siempre está un poco el debate de qué tipo de corticoide utilizar, porque no están exentos de efectos secundarios, como luego veremos. Otras sustancias como la protinina en las inyecciones de alto volumen o el suero salino cuando queremos generar esos espacios, esa dilatación de esos espacios virtuales. En el caso de la proloterapia, que utilizamos la dextrosa, en función de la concentración que se utilice, buscamos un efecto antiinflamatorio, sobre todo a nivel neural en bajas concentraciones, o un efecto proliferativo cuando utilizamos concentraciones en torno al 50%. La escleroterapia, el uso del polidocanol en las diferentes concentraciones, aunque parece que no existen digamos, resultados diferentes en función de la concentración a la que utilicemos esta sustancia que luego veremos. El ácido hialurónico, el concepto de viscosuplementación, no solo a nivel articular, sino también en partes blandas. Y luego ya otros productos como los moduladores de la inflamación y, por supuesto, el tema biológico, no solo el PRP, sino las células mesenquimales de origen graso o de médula ósea. Y ya, bueno, pues quizás productos que a lo mejor, por lo menos en mi ámbito, utilizamos menos, pero que otros especialistas utilizan, como es la toxina botulínica. Al final, ¿qué estamos intentando? Pues estamos intentando, en algunos casos, dilucidar cuál es el origen del dolor. Imaginamos, por ejemplo, un test anestésico en una articulación sacíliaca. Queremos diagnosticar si efectivamente esa articulación está implicada o no en el dolor. Remodelar, cuando hacemos un gesto pues, de una tenotomía, que intentamos que ese tejido de alguna forma remodele o cambie, no solamente
por supuesto, en su apariencia, sino en el dolor que genera. La denervación sería, por ejemplo, el concepto de la escleroterapia. El concepto de desinflamación, si utilizamos productos como la dextrosa. Analgesia, pues ahí implicamos a muchos de estos productos, no solamente, por supuesto, a la dextrosa, sino también a un simple anestésico o un corticoide. La relajación, pues sería el uso de la toxina botulínica, y el lavado o fragmentación, pues sería cuando utilizamos, por ejemplo, el barbotaje o en la punción lavado, la utilización del suero salino, ¿no? Ventajas del sonointervencionismo, pues estamos ante una técnica sin radiación ionizante. Nos da la seguridad de alcanzar el objetivo, como comentaba antes Javier, eso da confianza al profesional, pero también da confianza al paciente porque normalmente nos evitamos, en muchísimos casos, que en el trayecto pues, provoquemos dolor por bueno, pues simplemente rozar o tocar estructuras que generan mucho más dolor, ¿no? También disminuimos el riesgo, por supuesto, de hacer alguna iatrogenia. Y sobre todo, como digo, la tolerancia del paciente. Es decir, no hay nada más importante que no solamente que quedemos de alguna forma contentos con lo que hemos hecho, sino que el paciente se vaya a casa pues prácticamente teniendo la sensación de que no le hemos hecho nada, ¿no? En algunos procedimientos hay mejores resultados, en esto hay evidencia en algunas cosas y en otras no. Una rodilla pues de toda la vida se ha pinchado ciega y muchos de vosotros probablemente lo sigáis haciendo. Pero hay que buscar tres conceptos. Hay que buscar la eficacia, es decir, el impacto que tenemos en las mejores condiciones, las condiciones más óptimas. Hay que mejorar la efectividad, sería el concepto de cuál es el impacto en las condiciones habituales en las que trabajamos, y la eficiencia, que sería teniendo en cuenta los costes de la inversión, es decir, cuánto cuesta hacer una infiltración de una cadera ecoguiada frente a una infiltración de una cadera ciega o guiada por escopia, ¿no? Es un poco lo que hay que valorar en cada una de las técnicas. Y en esto, pues, en algunas hay más evidencia que en otras, ¿no? Importante, siempre, lo primero, y muchas veces no se hace y muchos compañeros no lo hacen, el consentimiento informado. Tenemos que tener un consentimiento informado general y luego tenemos que tener un consentimiento informado específico en función de la técnica que vayamos a utilizar, ¿vale? Hay que especificar siempre el tipo de procedimiento que se ha hecho, cuáles son los riesgos, y en este sentido yo os animo a que siempre exageréis los riesgos por encima de los habituales, y cuál es el fármaco que se ha utilizado, ¿vale? Porque esto luego ante la justicia, si nos llaman, el momento que no tengamos el consentimiento no tenemos nada que hacer, ya hemos perdido. El arsenal de agujas que utilizamos, y ahora lo comentará también Javier, tenemos básicamente un rango de 18 a 20 G y de 21 a 27. Muy sencillo. A menor número de la G estamos asumiendo más diámetro de esa aguja, y por lo tanto buscamos que el líquido o la sustancia, tanto que queramos inyectar o que queramos aspirar, quepa por ese agujero, por ese espacio. Hablamos de aspiraciones, ya sean de hematomas más o menos organizados, de gangliones, por supuesto de barbotaje o incluso alguna pus o alguna infección. Y si vamos a partir de 21 G hacia arriba, pues hacemos ya una inyección donde la resistencia es muy pequeña y por lo tanto no vamos a tener problemas. Fundamental la jeringa. Las normales solo lo utilicemos para aspirar. Cualquier otro procedimiento que implique inyección, utilicemos Luer-Lock. Si no, más de una vez nos pintaremos la cara, como nos ha pasado a todos los que hemos empezado en estos temas. Nosotros somos muy puristas en la asepsia del traductor, pero sobre todo cuidado con el alcohol, ¿vale? Porque muchos productos acaban degradando el plástico de la sonda. Y nosotros también, a nivel de la piel, pues somos muy puristas, sobre todo es mejor la utilización de povidona iodada o clorexidina, y el alcohol pues en unas condiciones quizás pues menos apropiadas, pero en su defecto pues se utilizaría. Nosotros la asepsia del traductor no la hacemos porque siempre utilizamos cobre sonda, siempre, con el gel en su interior, y nos evitamos ya mucho más riesgo, ¿vale? La funda de cable, eso ya es cuando vamos a quirófano, evidentemente, como veis ahí, y luego fundamental ergonomía. Si no estamos cómodos en la posición que vamos a hacer el procedimiento, probablemente en algunas ocasiones no vamos a hacerlo como nos gustaría, o incluso el paciente va a sufrir más dolor, más molestia.
A veces también utilizamos algunas técnicas, luego veremos, el uso de prolongadores. Es decir, es una técnica a dos manos. Un especialista utiliza la sonda y la aguja, pero esa aguja va conectada con un prolongador a la jeringa y un compañero es el que nos hace la inyección en el momento que nosotros vayamos marcando un poco los tiempos. Y esto sí que viene bien hablarlo, porque y esto es un seminario, con lo cual podéis participar de manera enormemente activa y cada uno tendrá sus trucos. Yo os doy los míos, ya veis que a veces difieren incluso entre nosotros mismos, ¿no? Lo que sí necesitamos, está claro, esto no hay ninguna duda, ya lo han comentado, esto es muy importante, es decir, antes de hacer cualquier infiltración vamos a hacer un estudio de la zona, es el prerequisito. Precisamente para ver cuál es el objetivo, y esto, por ejemplo, cuando vayamos a extraer un cuerpo extraño, así es muy importante porque vamos a ver dónde está el objetivo, cuál es la ventana acústica más fácil para llegar ahí. Por ejemplo, el bíceps, si voy a hacer una infiltración de los isquios, pues siempre hemos ido de fuera, y ahora vemos que como está el ciático de fuera, pues es más fácil de dentro, y lo haces de dentro, precisamente porque tú haces tu exploración, y esto los anestesistas, que todo era a través de marcadores en la piel, de rebordes, y a la ecografía te permite pues elegir el sitio que te sea más cómodo y menos arriesgado. ¿Cuál es el camino? Si es posible, el más corto, aunque no tiene por qué ser el mejor, y especialmente esto que ya ha comentado Guillermo, que es fundamental, que es elegir la posición más adecuada para el paciente y el médico. Y ya vamos a ver por qué es tan importante esto. Lo que tenemos que hacer siempre, y esto en castellano, todo esto significa planificar. Planificar el abordaje que vayamos a hacer. Agujas. Esto ya empieza a diferenciar cada uno. Estas son las mías o las tuyas. Estas son las mías, ¿no? Estas son las mías, vale. Bien, ya dicho, más número, más delgado. Menos número, más gordo. En el 16 generalmente ya te vas a zonas de catéter. Nosotros nos solemos mover prácticamente siempre con la aguja de 18 hasta la aguja de 25. Y por ejemplo, en un barbotaje de hombro vamos a empezar con la 25 para la piel. Seguiremos con la 21 para la fascia y acabaremos en el barbotaje con la 18, con lo cual es posible que necesitemos 3 agujas diferentes. Esto es muy importante. Esta concretamente la utilizamos muchísimo. Es una muy barata, que desconocíamos que existiera, porque es una de 20G y de 7 centímetros, y en estos momentos para nosotros es la herramienta fundamental para la infiltración de cadera, o para la infiltración de un ciático en la parte subglútea. Es decir, esta aguja que cuesta igual que esta, es decir, 4 duros, estábamos haciendo y utilizando agujas espinales porque pensábamos que eran las más largas. Sin embargo, existen en el mercado algunas agujas que no son disponibles porque no se utilizan prácticamente nunca y que hay que pedir. Insisto que esto es baratísimo y es muy sencillo de utilizar en muchísimas zonas profundas. Estas son las tuyas, yo creo. Sí, efectivamente, como dice Javier, cada uno tiene su arsenal. Ese es un poco el arsenal que nosotros utilizamos. Ahí tenéis a la izquierda lo que ya entre nosotros hablamos de espinales, espinal larga, espinal corta. Luego pasamos a 20-21G, que sería pues las agujas para inyección articular, en función también del índice de masa corporal. Y luego, fijaros, estamos trabajando desde hace ya 1 año y medio, 2 años, con esta aguja de 16G, que fijaros, el extremo es un auténtico bisturí. Además, eso lo comprobamos antes de empezar a trabajar con ella, para gestos ya más agresivos, pero muchos de ellos que son ambulatorios, y es un auténtico bisturí. Incluso a veces utilizamos hasta agujas mucho más finas, como es la 27G, cuando hacemos tratamientos a nivel de tejido celular subcutáneo. Ahí tenéis esta aguja de 16G, fijaros que es un auténtico bisturí, como digo, y ahí a la derecha veis el prolongador, ¿no?, que se utiliza con una llave de 3 pasos, de 3 vías, que la utilizamos cada vez más porque nos facilita, la verdad es que nos facilita mucho los procedimientos, ¿no? Indicaciones ya las hemos visto, esto no vamos a tocar, anestesia, drenaje, yo creo que todo esto ya lo hemos visto, podemos ir pasándolo para ir hablando más de lo que es la técnica. Localizaciones más frecuentes, también hemos dicho, ya las hemos comentado, generalmente articulaciones, por ejemplo en la rodilla, que teóricamente nadie infiltraba con control
Con el ecográfico a mí me gusta inyectarlo para tener seguridad si pongo un hialurónico que estoy efectivamente en espacio interarticular, y muchas veces te sorprendes porque es que muchas de ellas las metes en la grasa subcuadricipital o en la prefemoral, y es que no es tan sencillo realmente hacer una infiltración, sobre todo cuando no hay absolutamente nada de derrame, y sin embargo ecográficamente pues enseguida ves que estás en espacio articular. Indispensable en la cadera, es decir, en la cadera hoy en día o le metes a quirófano con 1.000 euros de coste por fluoroscopio, uso, quirófano y todo lo demás, o lo haces en consulta de una manera muy sencilla con un ecógrafo. Realmente aquí los laboratorios de ácido hialurónico pues se están dando cuenta realmente de que la ecografía es casi obligatoria si quieres utilizar un hialurónico intraarticular en cadera. Y luego pues todos estos otros sitios que ya nos han ido comentando que no tienen mayor importancia. Técnicas, esto es mío, ¿no? Sí. Técnicas, localización de la lesión mediante ecografía, ya hemos comentado, es decir, existen varios sistemas desde el punto de vista, pero lo más importante, esto nos va a permitir en algunos casos poder marcar para saber exactamente el punto al que vamos a infiltrar, si por ejemplo queremos ver o infiltrar un mediano. Si nosotros hiciéramos esto de manera indirecta necesitaríamos todo esto, o nos viene muy bien por ejemplo hacer una marca, como ha dicho antes Ramón, para hacer la infiltración en la articulación acromioclavicular, en el corte transversal, en las infiltraciones. No tiene tanta importancia, lo que sí es importante es todo esto. Porque esto nos sirve para una aguja, para una sonda, para un redón o para un bisturí o para cualquier cosa. Es decir, ¿cómo vamos a ver esto a nivel interno? Hay dos sistemas, o bien lo utilizamos de manera indirecta. ¿Esto qué es? ¿Qué es la técnica indirecta? Pues coger el ecógrafo, hacerte tú tu composición anatómica, lo dibujas en la piel y dices, coño, aquí a 4 centímetros que he medido tengo un hematoma que tiene 3 centímetros por 3 centímetros. Si yo sé que la aguja mide 4 centímetros y meto 3, sé que llego sin nada al espacio. Es decir, el ecógrafo solo lo utilizamos para marcar realmente dónde está la profundidad y cuál es la zona de infiltración, como aquí con las correderas. Aquí voy a hacer una infiltración en la muñeca de manera indirecta. He utilizado el ecógrafo, he pintado, quito el ecógrafo y pincho. Pero casi siempre vamos a tender a hacer técnicas directas, a tiempo real. Nos gusta ver la aguja para saber dónde está. Y de esto hay dos maneras de hacerla. O bien a utilizar la aguja, controlando la aguja a tiempo real, mediante el ecógrafo, que es la técnica directa, lo que hemos comentado, y dos tipos. Un abordaje largo, que es a lo largo, paralelo, la sonda a la propia instrumento, a la aguja, que es el abordaje largo. Los anestesistas hablan aquí de abordaje en plano, o el abordaje corto, es decir, el eje corto, el eje transversal, donde solo vamos a ver cómo corta la aguja en una zona, vamos a atravesar, nos va a dar la reverberación de la aguja y no vamos a ver dónde está lógicamente la punta, salvo que lo movamos. Es decir, técnica o abordaje lateral o coaxial corto, o vamos a hablar de eje corto, eje largo, que es más sencillo. ¿Cuál es mejor? El largo. ¿Quién está a favor del largo? ¿Quién está a favor del corto? ¿Y quién está a favor en alguna otra cosa? ¿Él? ¿Por qué? Fuera de plano. Dice que a veces es mejor un plano y a veces según qué estructuras hay otro. Estoy totalmente de acuerdo, porque es así, es decir, la acromioclavicular ya me dirás cómo haces el eje largo, cómo no atraviesa el hueso. Es muy difícil, porque realmente el eje largo acromioclavicular es muy complicado, sin embargo el eje corto tú sabes que está dentro. En una interfalángica de un dedo, ¿cómo haces el eje largo? Es imposible. Tienes que posicionarte y tienes que ver que estás en la mitad. Quiere decir que no es mejor uno u otro, sino que lo mejor, lógicamente, son los dos. Yo quiero controlar la aguja y para controlar la aguja voy a utilizar los dos planos. Vamos a ver por qué. Si yo introduzco la aguja, esta es la simulación de la aguja, puede haber un momento que si no estoy totalmente en el plano de la aguja, yo no veo absolutamente nada de la aguja. Eso no me va a pasar con el eje corto. La aguja siempre la voy a cortar en una dirección. En este plano, si me voy un poco fuera, voy a perder totalmente la aguja. Por eso los anestesistas hablan de abordaje en plano. Mientras que en el eje corto, yo pinche como pinche, siempre voy a ver la aguja. Así, así, así.
¿Qué pasa aquí? ¿Qué peligro tengo yo aquí? Que claro, la punta de la aguja la puedo tener aquí, la puedo tener aquí, la puedo tener aquí. Es decir, salvo que haga un barrido hacia afuera, yo no voy a poder ver el bisel de la aguja, voy a ver dónde está la aguja. Por eso es tan importante saber que la tengo en la articulación cuando no me importa el bisel porque estoy perpendicular. En las interfalángicas no tengo otra opción, porque tengo que poner y tengo que pinchar ahí, y si veo que está la aguja en la articulación, ya infiltro, porque no lo puedo hacer en el eje largo, es prácticamente imposible. Nadie puede hacer salvo que tengas una aguja, un palo de stick de estos y seas muy hábil en quedarte en la misma articulación. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el eje corto, pero ya aquí en el eje corto que estoy viendo, que estoy en la parte proximal de la... Sin embargo, yo aquí no lo veo en el eje largo. Yo estoy viendo aquí en el eje largo que estoy en el tendón rotuliano. ¿Dónde estoy en el tendón rotuliano? En la parte profunda puedo ver que estoy infiltrando perfectamente en la zona de degeneración, pero yo aquí no sé si estoy en la mitad del tendón, en la parte proximal o en la parte distal del tendón. Con lo cual, ¿qué he tenido que hacer? Eje corto, girar eje largo, infiltrar eje largo, rotar eje corto y ver dónde estoy. Si yo infiltro un epicondilo, por ejemplo, una epicondilitis, ¿yo cómo infiltro? ¿En eje largo o eje corto? Largo. Yo infiltro en eje largo, pero primero tengo que valorar o tengo que saber dónde está en el eje corto. Y además, una vez que he pinchado en el eje largo, siempre voy a girar al eje corto para saber realmente en qué tendón estoy infiltrando, porque es que en el eje largo puede ser precioso y a lo mejor estoy infiltrando en el extensor del quinto dedo, que no me sirve para nada. Es decir, en el eje corto voy a saber perfectamente qué zona. El eje corto siempre, desde el punto de vista conceptual, nos va a dar más definición de lo que es la anatomía, dónde estoy. El eje corto me lo da, el eje largo me va a posicionar muy bien la aguja con el bisel, porque lo voy a ver mejor. Pero tengo siempre que jugar con los dos ejes. ¿Por qué es importante esta combinación? Lo vamos a ver aquí en esta simulación. Aquí que tengo una vena. Estoy pinchando en la vena. ¿Estoy pinchando la vena? Sí. ¿Quién piensa que he pinchado la vena? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Hasta le estoy empujando el... Hombre, está pinchando. Que se ve además el refuerzo acústico por el suero. Es decir, estoy pinchando la vena. ¿Pero dónde estoy pinchando en la vena? Vamos a verle en el eje corto. ¡Ya! Rozandito, rozandito. En la pared. Esto en una vena pequeña, como me pase un poco, me voy para aquí. No estoy en la mitad. Esto que en una estructura tan pequeña es importante, en una estructura, por ejemplo, en una calcificación, voy a tener que jugar con los dos ejes, porque si yo pincho, a lo mejor estoy en el bordecito del lado y yo quiero estar en la mitad de la calcificación de hombro, con lo cual tengo que marcarme en el centro de la calcificación. Una vez que me posiciono en el centro de la calcificación es cuando voy a girar longitudinal y voy a pinchar, y una vez que pincha vuelvo otra vez a mirar a ver si estoy efectivamente en el centro de la calcificación, con lo cual dos ejes, uno no sirve, dos siempre. Que se pueda, por lo menos. Mirar dónde estoy aquí. Muy bonito, precioso, pero justito, justito. Como me mueva 2 milímetros del bisel, me voy. ¿Cómo puedo mejorar la visualización de la aguja? ¿Quién me dice? ¿Cómo puedo ver yo bien la aguja en la ecografía? Trucos. Una aguja cara, para empezar, esa os digo yo, que es la que me decís siempre. El biselado, el rifeteado, una aguja de 50 euros y especial, esa se ve mejor, no cabe duda. Pero somos pobres. ¿Qué alternativas tenemos? Doppler. Bien mal, a mí no me gusta porque me mueve todo y me da una distorsión cada vez que meto la aguja, que aquello parece un colorín. Mover la aguja. Purgar, o sea, inyectar suero, purgar líquido, se puede meter un poquito de suero, pero claro, ya empezando metiendo antes de saber dónde estoy, pues chico, a lo mejor me distorsiona. Y si no he sido muy espabilado, ahora te diré por qué. ¿Cuál es el elemento más distorsionador del sonido? El aire. ¿Qué hay que hacer antes de infiltrar? Purgar la jeringa y la aguja, porque cualquier mínimo... Y si haces eso y no has purgado la aguja y quieres verlo bien, ya no ves ni pijo, porque ya has inyectado 4 micrésimas
de aire y ya directamente no estás distorsionando, con lo cual ese sistema con mucho cuidado, como no lo tengas perfectamente purgado. Más posibilidades. El abordaje tiene que estar totalmente paralelo, porque como lo hagamos un poquito oblicuo, ¿qué nos va a pasar en el oblicuo? Que vamos a ver efectivamente la aguja, pero es que vamos a ver únicamente una parte de la aguja y nos vamos a quedar con cierta parte ciega de la aguja, con lo cual tiene que estar totalmente oblicuo. Esto es totalmente paralelo. Para eso es muy importante el control del bisel. Es decir, tengo que tener capacidad de ver el bisel y hacer la rotación para ver el bisel, porque entonces sé que estoy viendo la aguja entera. Visualización del bisel. No introducir nada si no veis el bisel. Es uno de los elementos más importantes en el eje longitudinal. Aquí estamos viendo, ¿no? Estamos viendo realmente el rotuliano, el bisel lo veo perfectamente, sé que estoy paralelo y ya sé que estoy infiltrando donde yo quiero los PRPs en este caso. ¿De acuerdo? Eje longitudinal, si lo cambiara al eje transversal, pues ya estaría con seguridad dentro de donde yo quiero infiltrar. El elemento probablemente más importante es que cualquier instrumento sea lo más paralelo posible al transductor. ¿Esto por qué? Por lo mismo que hemos comentado antes con la anisotropía. Si yo lanzo el haz sonoro y me rebota exactamente perpendicular, voy a ver bien el instrumento. Si yo lo lanzo oblicuo, voy a perder parte del instrumento. ¿Esto cómo lo consigo? Este es el problema de la misma aguja, el mismo calibre, en el mismo sitio. Aquí con una angulación diferente y aquí más angulada. Aquí angulada 70 grados, 40 grados, 0 grados. Ya veis que la misma aguja, si la hago paralela, la veo muchísimo mejor. ¿Sí? Esta aguja ligeramente oblicua la veo muy bien. Esta la veo perfecta y es una aguja de 25, muy gorda, muy delgadita, está infiltrando la sindesmosis tibio-peronea con una aguja totalmente paralela al plano cutáneo, perpendicular completamente al haz sonoro, y de esa manera una aguja de 25 la veo gigante. ¿Cómo puedo conseguir yo mejorar esta angulación? ¿Quién me dice? Apretando mucho, sobre todo en gordos, te viene muy bien, apretas ahí a tope para intentar que sea la piel lo más paralela posible a esto. Y aprieto aquí fuerte y efectivamente consigo mejorar. Más posibilidades. ¿Cuál? Oblicuando la sonda. ¿A qué llamas oblicuar la sonda? Taconear un poco. Taconear es lo mismo que apretar, porque si aprietas, taconeas. Si la elevas, pierdes, salvo que pongas mucho gel. Entonces la tengas en superficie, tendrías que poner mucho gel para... Más posibilidades. ¿Puedes poner la pantalla perpendicular a la aguja? ¿Cómo haces eso? Bueno, si tengo bien entendido, hay ciertas pantallas del ¿Sí? que se inclinan para un lado o para otro. Girando la pantalla. ¿Tú giras la pantalla? Eso es leerse las instrucciones del aparato, que es un elemento fundamental. Solo con una ruedita puedes efectivamente angular la caja. Eso es el efecto STIR. Eso es posible y es uno de los elementos más importantes. Si tiene tu aparato, realmente lo mejoras. Con esto, la misma aguja en el mismo plano, solo con darle al botoncito del aparato, vas a conseguir que la aguja la veas. Esto en la cadera, por ejemplo, es fenomenal. Aquí tenéis el mismo efecto, sin STIR y con STIR. La misma aguja. Hay aparatos que ya te están dando realmente esa capacidad de oblicuidad y eso tenéis que preguntarle directamente al que tenga el aparato. Es decir, preguntarle si esto tiene vuestro aparato, porque si lo tiene y lo tienen casi todos, pues te estás evitando tener un problema de no ver la aguja. Más cómodo, no cabe duda. Más imágenes, ya veis, sin STIR, la función STIR. Esto a 40 grados, a 20 grados. Hay unos aparatos que lo tienen hasta 40, 50 grados, con lo cual prácticamente vas a poner paralelo cualquier estructura. Ves un poco distorsionada, lógicamente, la estructura que vas a pinchar. ¿Qué posibilidades tengo más de hacer la aguja paralela? Efectivamente. Si yo entro en una zona convexa alejado del transductor y no me empeño a pegarme al máximo, en vez de tener la entrada aquí, y especialmente en zonas convexas, en vez de tener la entrada aquí, la puedo tener aquí, puedo conseguir un paralelismo. Esto te viene fenomenal. En la cadera puedes conseguir incluso inyectar lateralmente y te va a mejorar muchísimo la visión. Y lo que habíais dicho,
posibilidades de mejora del ángulo de incidencia a través de la distancia. Lo único que hay que tener cuidado, si yo me voy a distancia para hacerlo más paralelo, nunca os recomiendo, por temas de esterilidad y por temas de visión, que la aguja esté muy paralela, muy cercana al transductor. No es necesario, eso solo lo hacíamos cuando al principio, hace 20 años, teníamos las guías de punción, que las ponías directamente en él y te llevaban al foco. Hoy en día, que lo hacemos con manos libres, si tú te vas un poco a distancia, consigues una angulación ya mejor. ¿De acuerdo? Lo único, hay que tener solo cuidado de una cosa, que si yo pincho aquí y estoy viendo desde aquí, tengo una ventana que no controlo. Y claro, si aquí tengo una arteria o algo, es decir, lo que tengo que hacer es primero, antes de hacer cualquier cosa, hacer el estudio de esa zona, para ver que no tengo ahí precisamente el nervio o la arteria, la atravieso para ver mejor y me he ido muy lejos. ¿De acuerdo? Más posibilidades, lo que hemos comentado. Empujar a los gordos, elevar en los delgados, todo esto es poco efectivo. Esto sí es un poquito más efectivo, esto es menos efectivo. Nadie trabaja a distancia y con un gel gigantesco porque es muy complicado. Efectivamente, hay una serie de trucos, como ya os ha dicho Javier, y por resumir, pues buscar la máxima perpendicularidad, ¿no? Es decir, buscar esos 90 grados que sería el gol estándar, y a partir de ahí, pues, cuanto menos nos alejemos, mejor visión de la aguja tendremos. Maniobras, como acaba de explicar Javier, como la maniobra de taconeo, que podrá ser en un sentido u otro en función del índice de masa corporal del paciente. A veces podemos utilizar un pequeño barrido in-out de la aguja, es decir, para intentar ver el movimiento de la punta, o infiltrar, como decía antes, una pequeña cantidad de líquido, pero cuidado y purgar, como decía, el aire, ¿no? Y fundamental, pues lo que habéis visto, es decir, hay que ir buscando la rotación del transductor, 90 grados, eje corto, eje largo, y hasta que no valoramos bien la punta de la aguja, no hagamos el procedimiento, ¿no? Hay 5 reglas de oro. Dominar ese plano ortogonal, esos 90 grados, y asegurar la punta. Los pequeños objetivos, lo ha comentado Javier, hay que buscar el eje corto, es decir, fuera de plano. El tercero sería elegir el camino más corto, eso es fundamental, tanto para el paciente como para nosotros, y evitar las unidades neurovasculares, para evitar evidentemente complicaciones. Y luego, si el objetivo está en superficie, vamos a mejorar la visualización cuando esa superficie sea en curva. Cuando son excesivamente planas, como veis a la derecha, hay un pequeño truco que es doblar un poco la punta de la aguja. Entonces, en el momento de entrada se pondrá paralelo al nivel de la piel, ¿vale? Eso hay que hacer un pequeño gesto con el mismo capuchón, clavamos la punta de la aguja o la metemos dentro del capuchón, doblamos un poquito a la altura que queramos, y entonces en el momento que hacemos la entrada nos colocamos en un plano ya paralelo a la piel, sin tener que hacer un gesto de mucha inclinación, ¿vale? Bueno, hablamos antes de la evidencia, pues hay mayor o menor evidencia desde que se empezó a estudiar esto hace ya algunos años, que si la ecografía aporta mejores resultados que la infiltración a ciegas. Por ejemplo, en el caso de los hombros, pues en estudios que valoraron si alcanzó el objetivo de la inyección, aquellas que se hicieron ecoguiada versus, o mejor dicho, ciega versus ecoguiada, solamente de las que se realizaron ciegas, en el caso de la suacromial un 29% alcanzaron el objetivo, y en el caso de aquellas inyecciones glenohumerales solamente un 42%, frente evidentemente al 100% si la técnica se realiza de forma adecuada y con una persona con cierto expertise. A la hora de aspirar, en el caso de la rodilla, cuando aspiramos un derrame articular en la rodilla, hacerlo ecoguiado significa que valoramos cuándo hemos finalizado la aspiración, porque lo ves, es sencillo, pero si lo hacemos a ciegas, hasta un 32% del volumen, o sea, solamente un 32% del volumen total, hemos conseguido aspirar frente a casi el 100% si lo hacemos de forma ecoguiada. ¿Esto se traduce luego en una mejoría clínica? Bueno, pues hay algunos procedimientos en donde se ha demostrado y otros en donde todavía no se ha demostrado, ¿vale? Bueno, aquí pongo un ejemplo de un paper, de un artículo en la inyección suacromial a ciega frente a control ecográfico, donde una serie de parámetros pues tienen una mejoría
significativa frente a otra serie de parámetros donde no tenían mejoría significativa, ¿no? Cuidado con los anestésicos, porque son condotóxicos, ¿vale? Y hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Además también estos anestésicos tienen otro tipo de efectos secundarios, ¿vale? Ahí veis algunos de los anestésicos que se utilizan habitualmente, cada uno tiene una mejor o peor propiedad, por ejemplo, a nivel cardiotóxico también, es decir, a nivel cardíaco, ¿eh? Y cuidado con los bloqueos tronculares porque a veces pueden dejar dolor residual. Los corticoides, lo hemos comentado antes, atrofia cutánea, necrosis grasa y despigmentación de la piel. En algunos casos reversible, pero en otros casos a veces dejamos verdaderas complicaciones. Ahí os pongo varias complicaciones personales arriba a la derecha. Fijaros esa inyección simple en una corredera extensora de la muñeca en un paciente mío. Fijaros la necrosis tan masiva que llegamos a sufrir durante varias semanas. A ver, un compañero médico, porque no sabíamos realmente el alcance hasta dónde podía llegar esto. Y abajo veis varias complicaciones de Ramón, que realmente algunas son muy llamativas. Fijaros algunas pues que siguen el trayecto de lo que podría ser un linfático en la extremidad inferior, o fijaros los enormes agujeros, la atrofia grasa y la necrosis que se genera, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Si vamos a abordar una estructura muy superficial, mejor utilizar la metilprednisolona porque tiene menos efectos secundarios sobre la piel, y hay que tenerlo en cuenta. Ahora salen algunos corticoides de última generación que se le asumen que tienen menos efectos secundarios, pero aún así hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, en tendinopatías cada vez se advierte más de los peligros del uso, por supuesto, intrasustancias, pero también en el caso de acercarnos al peritendón. Y en algunas publicaciones pues se habla de esta sugerencia en el uso de los corticoides, que hay que tenerlo en cuenta a la hora de utilizarlo en patología extraarticular, en parte blanda, como veis ahí a la derecha. Bien, bueno, a partir de aquí pues se abre un amplio abanico de posibilidades en base a lo que hemos comentado. Muchas de ellas se tratarán mañana en diferentes localizaciones. La infiltración bursal pues sería un ejemplo de lo que es dilatar un espacio virtual en la bursa, localizar las dos paredes de esta bursa. Cuidado con los corticoides a este nivel, porque su uso, sobre todo repetido, y esto ya hay evidencia de que genera una puesta en marcha de una tendinopatía a este nivel del manguito rotador. Existen otras opciones de sustancias a utilizar en caso de que queramos evitar, y a veces incluso utilizamos solamente anestésico o salino, y podemos tener incluso buenos resultados. A nivel glenohumeral, bueno, aquí sobre todo el debate y la técnica siempre se ha dicho hacer un eje largo. Esta sería un poco la imagen del sol naciente, habría que venir desde lateral a medial buscando este abordaje, pero la realidad, como veis aquí, ¿vale? Pero la realidad, aquí abajo a la derecha, es que no se ve el cursor, pero la realidad es que con el paso del tiempo preferimos hacer abordajes en eje corto porque es muy difícil en muchas ocasiones, y si buscas una aguja muy flexible, en el momento que entras a este nivel más o menos sobre el tendón, se te cambia la trayectoria de forma no intencionada y no te llega a permitir meterte por debajo del labrum posterior. Entonces tendemos a hacer un eje corto, y la imagen que tenemos que hacer es por lo que sería como si se hiciera una artroresonancia, pero esto es una artroecografía. Vemos la dilatación del espacio, nos permite ver el signo del cartílago y nos confirma el procedimiento. Como digo, el eje corto, en este caso fijaros que no veo todo el trayecto de la aguja estaría a este nivel aproximadamente, pero confirmo que estoy haciendo la dilatación de la articulación glenohumeral. Mucho más rápido el procedimiento, incluso yo diría que mucho menos doloroso. Mañana veréis las técnicas de barbotaje o de punción lavado. El barbotaje es ese gesto que hace el pez cuando abre la boca y sale la burbuja de aire. Mañana explicarán un poco cuál es la técnica exacta del procedimiento. A veces nos podemos encontrar que estas calcificaciones, pues podemos hacer algún gesto no solamente de lavado,
como veis aquí, y que mañana lo explicará creo que Ramón, sino que llegamos a hacer, esto sería un caso de lavado, pero podemos llegar a hacer auténticos aspirados en otra fase de la calcificación, o incluso en otras localizaciones, como veis aquí, este ligamento colateral interno, podemos hacer gestos parecidos. La escleroterapia, el uso del polidocanol, una sustancia esclerosante. Aquí utilizamos ya siempre por defecto el prolongador, como comentaba antes. Es una técnica extratendón, cuidado porque nosotros incluso al inicio lo utilizamos intratendón y es muy dolorosa y con muchos menos resultados. Es una sustancia de un efecto anestésico inmediato y ya las sesiones se programan entre cada 3 o 6 semanas aproximadamente y hay que advertir al paciente de la posibilidad de dolor, rigidez post-tratamiento. Es una técnica del profesor Alfredson, una técnica lenta, eso hay que tenerlo en cuenta. Como decía antes, al principio hacíamos una técnica inside, aquí veis la aguja, en un eje corto a nivel epicondilio, mucho dolor y resultados pobres, y con los años nos fuimos moviendo como originalmente se postulaba, pero bueno, pensamos que yendo hacia el interior del tendón, cuando luego vemos que los estudios patológicos nos hablan de que esta inflamación neurogénica está en superficie, en este tejido ricamente inervado por encima del tendón, pues el abordaje en eje largo por encima del tendón pues nos da mejores resultados. Como digo, fijaros, una técnica lenta, en 8 meses y medio pues tardas en ver realmente una desaparición de esa neovascularización asociada a una mejoría clínica. También se utiliza en otras localizaciones, como veis aquí en el tendón rotuliano. Importante, no hay un valor predictivo positivo en el sentido de ausencia de dolor en que persistan los vasos. Aquí la monitorización es totalmente clínica y solamente la clínica nos determinará continuar con la técnica, ¿vale? Lo que decía antes Javier, si queremos hacer la esclerosis de este tendón, tenemos que buscar la entrada del vaso a este nivel, valorar bien en eje largo y en eje corto, y una vez que tenemos ya planificado qué vamos a hacer, pues colocarnos justo al nivel, como veis aquí abajo, que tenéis arriba de la entrada del vaso, ¿vale? Hacemos la inyección del esclerosante, como veis ahí, se coloca en lámina por debajo del peritendón profundo, usamos prolongador, es decir, la ayuda de un compañero, porque es mucho más cómodo manejarte tú simplemente cogiendo la aguja, sin lo que es la jeringa, vas con el prolongador conectado y tu compañero inyecta en el timing que tú marques, y cuando acabamos, fijaros que si ha salido como queremos, pues la desaparición de esa neovascularización es inmediata, ¿no? A nivel del rotuliano, pero distal, pues es un poco lo mismo, en este caso hacemos un abordaje por la existencia de la tuberosidad tibial anterior, un abordaje como sería en el codo de tenis más superficial, y hacemos como si fuera una hidrodisección de ese espacio, abordando desde lateral a medial o medial a lateral el tendón, en este caso en superficie. A nivel intraarticular, mañana creo que veremos, aquí hay que valorar, ya lo explicará creo que Ramón también, si hacemos un abordaje en cuello femoral o intraarticular, que en este caso intraarticular aquí, hay que tener mucho cuidado, y lo imagino que lo explicará, con la punción del labrum, porque es muy dolorosa. Las hidrodisecciones que se han comentado antes, no sé si se abordan en este curso, pero, y esto Ramón ahora tiene mucha experiencia, pues el abordaje en el suelo glúteo de los diferentes espacios que nos podemos encontrar a los diferentes niveles, pues aquí intentamos en este caso pues hacer la disección de ese espacio virtual entre fascias y dilatarlo ya con la combinación del producto que elegimos, ¿no? Muchas veces utilizamos hasta altos volúmenes de salino combinados con corticoides anestésicos, a veces anestésicos solo como test diagnóstico, eso ya un poco depende del manejo de cada uno. A nivel articular, pues se hablaba antes de la utilización de eje corto, el caso de un tobillo, por ejemplo, ¿no? Si queremos infiltrar una tibia astragalina, pues un eje corto es mucho más rápido. En este caso, pues ¿qué tenemos que evitar? Pues tenemos que evitar la arteria peronea, perdón, la arteria pedia, ¿no? Hacer la lateral arteria pedia, evidentemente tenemos que evitar los tendones, como por ejemplo es
el tibial anterior o el extensor común de los dedos, ¿vale? Pero si hacemos un eje corto, evidentemente hay que tener la experiencia de que solamente jugamos con la posibilidad de ver la punta de la aguja, pero en este caso que inyectamos un ácido hialurónico, pues el procedimiento es mucho más rápido y mucho menos indoloro, ¿no? Otro ejemplo de eje corto a nivel de tobillo, en el pinzamiento posterior de tobillo, pues si queremos localizar la cola del astrágalo, en eje corto es mucho más rápido, pero tenemos que confirmar que estamos en esa posición, ¿vale? Y bueno, pues el eje corto es muy agradecido, pero requiere un poquito más de experiencia a la hora de su utilización. Ahí veis cómo insuflamos el combinado justo por encima de la cola posterior, mejor dicho, a la cola de astrágalo, ¿no? Bien, gestos como el peppering, esa combinación de fenestrar e inyectar. Aquí vemos un tibial posterior, fijaros, un engrosamiento realmente importante, con una alteración del patrón fibrilar. Y aquí, bueno, pues lo que hacemos es un gesto combinado intratendón y peritendón, ¿vale? Porque este tendón pues tiene una vaina, ¿vale? Y fijaros cómo queda todo ese PRP dentro del tendón, en eje largo, y cómo queda ese PRP en eje corto. Pero ahí estamos realmente haciendo un tratamiento dentro del tendón, un tendón que está muy degenerado. Luego nos retiramos y hacemos también la inyección en la vaina sinovial, ¿vale? Aquí, bueno, este es el procedimiento visto desde fuera un poco, ¿no? Vamos a ver. Otro caso de peppering con PRP en un tibial anterior, fijaros el engrosamiento, ¿vale? Este sería otra vez el ejemplo del abordaje del peritendón de la vaina en un eje largo, ¿vale? Pues nos sirve si queremos abordar intratendón o extratendón. En este caso, pues el eje largo nos permite hacer esa hidrodisección, digamos, de la vaina, dilatar la vaina, confirmamos que lo hace por arriba y por abajo, ¿vale? Y eso, en función de lo que queramos hacer, pues usaremos un eje u otro. En este gesto, en una zona delante de una plastia para un cruzado anterior, un dolor residual, pues vemos la zona delante, la zona central, pues tenemos que decidir muy claramente la inyección. Aquí hay que marcar incluso el punto de dolor, no hay que ir a la imagen, sino que ir al punto de dolor y confirmar a qué zona anatómica corresponde la imagen. Y una vez que tenemos claro esto, pues ya vamos a esa zona, ¿vale? Con el concepto de peppering, a la vez que hacemos la fenestración, pues hacemos la inyección. Aquí vemos a la izquierda arriba en eje corto, vemos la zona central, que es la zona del harvesting, de la zona delante de la plastia, y hacemos el gesto justo. Fijaros que hay una pequeña calificación que era el punto, en este caso en un jugador de balonmano, que es un punto de dolor del paciente, ¿no? Y hay que hacer un poco una correlación de la imagen con verdaderamente la zona de dolor que era esta que veis ahí, ¿no? Otro ejemplo de uso de biológico ecoguiado en Aquiles, fijaros esta rotura longitudinal, ¿vale? Pues tenemos que valorarla en eje largo, tenemos que valorarla en eje corto, y si hacemos un abordaje, pues tenemos que ir, como vemos aquí, a esa zona muy concreta, ¿vale? En eje corto del Aquiles y valorando el eje largo en la aguja, pues hacemos el procedimiento. Aquí veríamos la punta de la aguja y la inyección en ese espacio, justo aquí abajo a la izquierda. Veis cómo ahora va a abrir ese espacio virtual, no, real, ¿no? de esa rotura. No sé si era la segunda o la tercera sesión ya, y después de varios meses, fijaros cómo llegó a reparar. Si comparáis la imagen de arriba a la izquierda con la abajo a la derecha, pues llegó a reparar y clínicamente estar asintomático, ¿no? El concepto de tenotomía seca, o decir, en lo que es la fenestración simple, sin hacer nada más, o si a eso le añadimos la dextrosa en la proloterapia, hay publicaciones al respecto, es un poco lo mismo, pero utilizando la dextrosa, ¿no? Aquí veis un Aquiles donde tenía unas calcificaciones un poco heterogéneas, un tendón muy engrosado. Pues este caso lo hicimos en quirófano en varias sesiones y hacemos ese concepto de proloterapia, que no es más que una fenestración haciendo pulso de dextrosa, en este caso al 50%.
El alto volumen, bueno, el alto volumen es la combinación de la triancinolona con la bupivacaína. También se postuló el uso de la proteinina, que en España está retirada, que es el trasilol, y los altos volúmenes de suero salino. La idea es romper esa unión neurovascular, es una técnica de extratendón. Se plantea si el efecto es mecánico, en efecto sistémico más químico. Lógicamente aquí es una crítica al uso de corticoides. Es verdad que es una solución en momentos determinados para deportistas, sobre todo saltadores con urgencia, pero hay que valorar bien la indicación, ¿vale? En este caso, pues es muy importante, ya lo ha explicado Javier, el uso del eje largo y el eje corto, ¿vale? Nosotros aquí, hace ya tiempo, añadimos un poco el concepto de scrapping en dos movimientos. Un movimiento que sería un movimiento más de espada, los propios scrapping, de in-out, entrada y salida por debajo, pero luego también hicimos un movimiento añadido, lo que sería un movimiento de parabrisas, ¿no? Es decir, además de moverme en este sentido, moverme en el sentido de proximal a distal, como veis abajo, abajo en la imagen, ¿no? Y a esto le dimos un poco una vuelta más y empezamos luego a utilizar pues las agujas que os expliqué antes, de 16G, ¿vale? Aquí veis un ejemplo de alto volumen. Primero hay que localizar la zona, el foco de tendinopatía, hacer un abordaje con anestésico un poquito al principio. Utilizamos prolongador, antes no lo utilizamos. Primero colocamos el anestésico y luego los primeros 10 centímetros cúbicos del anestésico, en este caso con una ampolla de trigón, ¿vale? Y ya luego empieza la insolución del alto volumen, el tendón empieza a tener un abombamiento, ahí veis la insuflación a justo ese nivel, hay que colocarnos justo en la entrada de los vasos, ¿vale? Le hemos podido añadir, como he explicado antes, estos otros dos gestos, ahí los veis, ¿vale? Ahí veis el gesto más de parabrisas, ¿vale? Y al final el resultado, el que veis abajo a la derecha, pues esa desaparición de la neovascularización y ese abombamiento transitorio del tendón, ¿vale? Ahora que tendemos, pues como nos aprendimos de Alfredson y de Macchi, pues con el uso de esta aguja hemos hecho ya bastantes casos donde solamente, bueno, bastante, menos de 10, aproximadamente unos 6-7 casos, y vemos que efectivamente el gesto que es más agresivo puede evitar a lo mejor que utilicemos cualquier tipo de sustancia anestésico corticoide, ¿vale? Y es un auténtico bisturí. Es un poco engorroso porque tienes que elegir bien el nivel, a veces hay que hacer varios niveles, pero bueno, se abre una vía ahí de utilización evitando los efectos secundarios de estos productos, ¿no? Y bueno, algunos otros procedimientos que implican bloqueos previos, como la fascia plantar, el bloqueo del tibial, y luego hacer gestos de tenotomía. La verdad que aquí los resultados son muy espectaculares en fasciopatía plantar, teniendo muy en cuenta el manejo post-procedimiento. Hay que educar al paciente y marcarle una recuperación aproximadamente progresiva en 6 semanas. Pero bueno, la analgesia que generas en la planta del pie te permite gestos de tenotomía a nivel de la zona insercional, ¿no? Un poquito el gesto sería hacer primero un bloqueo y después de ese bloqueo pues ya ir a hacer la tenotomía, y cuando finalizamos hacemos una pequeña infiltración perifascia que se coloca por encima de la estructura, ¿no? Y ya para acabar finalizando, pues el neuroma de Morton, esta es una técnica que Ramón nos enseñó, y la verdad que es muy útil, hacer una apertura de los dedos. Nosotros a veces le hacemos unos tirantes con gasas y la verdad que es fantástico este detalle que nos aportó Ramón. Este es un vídeo suyo. Hay que buscar pues el espacio, que no es fácil. Yo hasta hace poco realmente no he entendido la anatomía a este nivel. La bursa intermetatarsal, que es donde realmente, fijaros ahí como qué bonita esta imagen de Ramón, se hidrodilata ese espacio, y bueno, pues no es lo mismo que meter una aguja en ese espacio y bueno, ver qué pasa, ¿no? Ya por acabar, y por resumen, lo importante es tener claro el diagnóstico e intentar que sea definitivo. No sería definitivo cuando buscamos el origen del dolor, que sería un test diagnóstico. Valorar la indicación, valorar realmente y ser justos si realmente lo que vamos a hacer está indicado o no, y planificar cuál es el gesto. Es clave el conocimiento mínimo de estas bases de intervencionismo, y siempre máxima asepsia, ¿vale? Nunca pasa nada hasta que pasa, ¿vale?
y sobre todo cuando el procedimiento es mucho más agresivo. Tenemos que buscar que estemos lo más cómodo posible, nosotros y el paciente, porque si el paciente no está cómodo y nos dilatamos en el gesto, al final el paciente va a empezar a moverse, va a empezar a quejarse, nos va a poner nerviosos nosotros. ¿Cuánto queda, doctor? ¿Cuánto queda? Queda mucho. Nunca, y yo lo recomiendo, nunca sin consentimiento informado, aunque os pille de pasillo, yo es mi consejo. Y no olvidar informar, importante, informar de las recomendaciones post procedimiento. Haces una infiltración de cadera, pones anestésico en el recorrido más de lo habitual, infiltras el nervio femoral y el paciente cuando se levanta por la noche, nos ha pasado, se levanta al baño, se cae al suelo y se hace un E15 grado 3 de tobillo, porque tenía la pierna totalmente anestesiada. O llega a su casa, se baja del coche, una infiltración bilateral de cadera y se cae al suelo literalmente. Entonces esas cosas, si no le informa, el paciente no es consciente de ello, ¿vale? Y ya está, poco más, y solamente deciros que estáis invitados si queréis el año que viene a nuestra 10ª jornada de Sport Ultrasound en Málaga, el 6 y 7 de abril, y ya está. Ha sido un placer. Muchas gracias.